que va a ser objeto y sujeto de estudio en este módulo de educación vial correspondiente a la licencia tipo C, justamente como uno de los objetivos de la asignatura de educación vial. Nosotros tenemos que justamente es responsabilizar. Al final de este curso vamos a estar tan metidos en la tarea y obligación que hemos asumido, dado que hemos asimilado varios conocimientos, varios conceptos, varios términos y entendemos cuáles son todos y cada uno de nuestros derechos y obligaciones. En tal virtud, una vez que tenemos todo el conocimiento íntegro, completo, analítico, por supuesto, claro está, tenemos una responsabilidad en la actuación y no solo como conductores profesionales, porque como les decía en un inicio, ¿no? La educación vial hacemos todos, la educación vial somos y hemos sido parte y seguiremos siendo parte de la misma, tanto como conductores profesionales, como peatones o como pasajeros o conduciendo algún tipo de vehículo a través de la vía pública, dando cumplimiento en el primer inicio a la ley y a las normas establecidas para el tránsito, transporte terrestre y, por supuesto, seguridad vial. ¿Qué es lo que rige la ley? Justamente que lleva su nombre, la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, aplicando una conducta adecuada de parte nuestra. En este caso, tenemos que revisar y analizar dentro del curso de capacitación 40 horas, como les decía, divididas en 4 unidades. Cada una corresponde a 10 horas académicas y en la unidad 1, vamos a enfocarnos en los factores en el sistema vial y tránsito. El objetivo de esta unidad es justamente que nosotros eh, seamos conductores responsables, hacemos énfasis en ese término, prudentes, cometiendo el comportamiento correcto en la vía para el mejoramiento de la movilidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos a favor o en contra muchos factores para nuestra conducción o nuestro rol de usuarios de la vía pública, pero el objetivo es que ese elemento que somos nosotros cuando nos integramos al mismo, no obstaculicemos la movilidad, sino seamos factores o elementos que faciliten la movilidad, demos solución a la movilidad, ¿no? Y ya veremos a futuro, por ejemplo, lo que es la diferencia entre un conductor agresivo y lo que es el objetivo de este curso, lograr que seamos conductores seguros y conductores a la defensiva. Hay una gran diferencia, ¿no? En este caso, temas a desarrollar en esta unidad 1 componen y nunca va a faltar ninguno de ellos para hacer el análisis del sistema vial y de tránsito. Siempre vamos a hacer mención a estos tres en cualquiera de sus características. Por ejemplo, en el factor humano, como les decía, hemos sido parte del sistema vial a diario, por ejemplo, como peatones, como pasajeros, como ciclistas, como motociclistas, como conductores profesionales o no profesionales. Y por supuesto también no dejemos a un lado el factor que ejerce el agente civil de tránsito, ¿no? Dentro de otros factores tenemos el factor vial, como su nombre lo indica. Tenemos que ver la clasificación de las vías. Tenemos que categorizarlas justamente en las vías urbanas, las vías perimetrales, las vías rurales y por supuesto las autopistas. Tenemos también que hablar y referenciar justamente lo que se trata, el factor ambiental, que guarda relación justamente con los fenómenos atmosféricos, ¿no? Lo que son las variantes de clima, la presencia de lluvia, la presencia de niebla o de neblina, los efectos que causan sobre la conducción, los vientos laterales, especialmente cuando salimos de un túnel, por ejemplo, los efectos que genera el sol y, por supuesto, la percepción de calor en la cabina o el cubículo de conducción, en este caso, ¿no? ¿Qué efectos o qué cuidados hay que tener cuando estamos conduciendo con presencia de nieve o hielo? Que en nuestro país sí tenemos esa característica en algunas de las carreteras y por supuesto algo que hemos tenido que
tratarlo desde hace mucho tiempo, es la ceniza volcánica. Eso en el cuanto tiene que ver a los elementos que conforman el estudio en la unidad denominada unidad 1. En el tema de la unidad 2, asimismo, nos enfocaremos por 10 horas a revisar lo que son las señales de tránsito. Y antes de iniciar con la descripción de esta unidad y su objetivo, ustedes y nosotros siempre nos hemos encontrado con este tipo de señales, ¿no? A diario. Probablemente algunas las identificamos fácilmente, otras nos resulte un poquito complicado identificarla, determinar de qué se trata. Y por supuesto, claro está, aquí vamos a analizar todas y cada una de ellas y por qué lleva tal figura o por qué lleva tal color o qué significa, qué implica. Todo eso ya tendremos justamente de hecho, tenemos una unidad para ello y vamos a hacer un pequeño repaso en el transcurso del módulo, un pequeño test preparatorio para el mismo. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? En el caso de la unidad de 2, señales de tránsito, nos indica o nos invita o va a lograr que nosotros reconozcamos los tipos de señales para conducir de una manera correcta, justamente por las diferentes vías que componen la red vial estatal, primarias, secundarias, terciarias, caminos vecinales, justamente con el fin de disminuir los accidentes de tránsito, ¿no? ¿Qué temas se van a desarrollar ahí? Ustedes ya tienen expuestos y son las señales luminosas, las señales acústicas, las señales manuales, las señales horizontales y las señales verticales. Obviamente, todas y cada uno relacionamos su nombre con lo que se refiere, luminosas, en cuanto tiene que ver a las luces de los vehículos, luminosas en cuanto tienen que ver a los semáforos y finalmente una señalización reflectiva en las vías que es por supuesto reglamentaria. Tenemos también que hablar de las señales de tránsito, aquellas las acústicas, que son las que provienen de las bocinas o claxon de los vehículos, las sirenas de los vehículos de emergencia, cuerpo de bomberos, hospitales, policía, Cruz Roja, todas las unidades o instituciones de socorro primario, ¿no? Tenemos también que recordar que existen las señales manuales. En este caso, las señales manuales son aquellas que usted como conductor va a aprender a realizar, si es que usted ya no lo sabe, ¿no? Y acotar en esto de que únicamente el conductor es quien realiza estas señales manuales, no está autorizado ni su copiloto, ningún acompañante, porque justamente el otro conductor, el otro usuario de la vía está pendiente de la anunciación que haga, en este caso, de una maniobra el conductor. ¿Qué más tenemos dentro de las señales manuales? Habíamos hablado de un factor humano dentro del sistema vial y es justamente el agente civil de tránsito. Este agente civil de tránsito realiza señales manuales y corporales para dar justamente la movilidad al tránsito. Tenemos también las señales de tránsito horizontales, que son aquellas que están marcadas sobre la calzada. También se las considera aquellas de orden longitudinal a lo largo de la vía, transversales que cruzan la vía, símbolos, letras, leyendas u otras marcas que resalten y que llamen justamente la atención de uno de nuestros sentidos, que en este caso es la vista. Y finalmente, las señales de tránsito verticales, algunas de las cuales ustedes pueden ver las graficadas de anexo en la lámina, y en el cual nos habla de que estas se categorizan o se subdividen en reglamentarias, su cumplimiento obligatorio, preventivas, que nos alertan, y por supuesto informativas que nos dan alguna señal más de lo que está delante nuestro, o si nos aproximamos a un lugar o requerimos algún servicio en particular y sirven justamente para socorro inmediato en ese momento en caso de algún siniestro podría ser o alguna actividad de relajamiento, ¿no? Tenemos también que reconocer y recordar que en la unidad 3 tenemos que hablar de algo muy importante para aportar a, a realizar de manera adecuada la educación vial, que es la seguridad vial.
Ustedes pueden ver en la gráfica de la misma manera un vehículo y detrás de él está una motocicleta. Y está con unas líneas rojas porque significan peligro. ¿Y por qué este señor de la motocicleta está corriendo peligro? Porque tal vez el conductor del vehículo no anuncia una maniobra, no revisa su entorno y puede hacer una maniobra abrupta, ¿no? Puede cambiar de carril, puede hacer un adelantamiento, puede poner en riesgo también a terceras personas igual, o puede hacer un cambio de dirección, un viraje, pero no realiza su maniobra como es adecuado, ¿no? Entonces, mucha atención con esto. Hay que tener en cuenta y en consideración que para realizar una maniobra hay que observar a la periferia, señalizar y, por supuesto, en ese instante, viendo las condiciones de seguridad para usted y para terceros, por supuesto, claro está, tenemos que realizar la maniobra. Tenemos una clase precisamente para eso. En el caso de la unidad 3 de la seguridad vial, el objetivo es prevenir los accidentes de tránsito o en su defecto. Si ya se dio el accidente siniestro, minimizar en la medida de lo posible los efectos poniendo en práctica ¿qué? Las normas reguladoras de tránsito y, por supuesto, poniendo en práctica todos y cada uno de los aspectos que guardamos como responsabilidad nuestra en la vía pública. Vamos a desarrollar en esta unidad 3 los siguientes temas, ¿no? El comportamiento en la conducción, las reglas de seguridad, las regulaciones y prioridades, y por supuesto los límites de velocidad permitidos. En este caso, como les decía, ¿no? En el caso de los comportamientos de la conducción, es importante nosotros no caer ni de manera voluntaria o peor, de manera involuntaria, en algunos aspectos que son negativos y que perjudican, por supuesto, claro está, a la seguridad, como son la negligencia, la imprudencia, la impericia y la inobservancia. Y esto no va solo para el conductor, porque existen peatones que inobservan, hay peatones imprudentes, hay otros usuarios de las vías que, por ejemplo, inobservan la ley, ¿no? O en su defecto, conductores que sabiendo cuáles son sus elementos para brindar seguridad, obvia de ellos, ¿no? Se desentiende de ellos y pone en peligro al resto de los usuarios en las vías. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Respecto del siguiente tema que habla de las reglas de seguridad, justamente hablamos de que existen reglas de seguridad para la circulación y existen también reglas de seguridad para evitar los accidentes de tránsito, lo que decía anteriormente, lo que es la revisión de su entorno, la señalización previa, estar seguro de que el resto de los usuarios pudieron vernos, y finalmente hacer la maniobra, ¿no? Cambio de carril, adelantamiento, cambio de sentido, etcétera. Tenemos, por supuesto, también aquí que revisar lo que es en la seguridad vial o entender un poquito mejor lo que son las regulaciones y prioridades. ¿En qué sentido? Por ejemplo, existen prioridades para pasos, ¿no? Las preferencias que se llaman. Por ejemplo, en el caso de las intersecciones, cuando se va a hacer un viraje, cuando va a ser un adelantamiento o rebasamiento, cuando usted ingresa o está saliendo del redondel o cuando está haciendo la maniobra de estacionamiento. Y por supuesto, claro está, dentro de esta seguridad vial existe un factor que ha sido tan tratado cuando siempre hay un accidente de tránsito, que es el límite de velocidad, el exceso de límite de velocidad, digámoslo así, ¿no? Entonces resulta que salen en las crónicas de las noticias que el conductor o estuvo consumiendo bebidas alcohólicas o en su defecto fue por límite de velocidad. En el tema del límite de velocidad permitido tenemos que reconocer que este se establece dentro de los perímetros de circulación, zonas urbanas, zonas perimetrales, carreteras, ¿no? Y también de acuerdo al tipo de vehículos, ¿no? Si estos son livianos, que es lo que nos compete a nosotros en esta ocasión en la modalidad del curso tipo C, los vehículos pesados, ¿no? Buses, busetas, furgonetas y los extra pesados, ¿no? Aquellas unidades que superan las 3.5 toneladas, que se categorizan en camiones, trailers, niñeras, plataformas, etcétera.
Y todas estas categorizaciones de vehículos tienen un límite permitido y también dentro de la zona donde están circulando. Sí, y finalmente, esperamos llegar con éxito ya para esta unidad y no cansados, tenemos que hablar de la conducción a la defensiva, lo que les decía en un inicio, ¿no? Este es el objetivo del curso en sí, la conducción defensiva. Practicar los hábitos que nos permite, primero, anticipar las situaciones de peligro, ¿no? Anticipar las situaciones de peligro, por razones que están ahí y que de pronto no podemos omitirlas, no podemos evitarlas, no podemos omitirlas, ¿no? Y, por supuesto, claro está, también identificar movimientos, acciones o maniobras indebidas de otros usuarios o, en su defecto, de otros conductores que están en la vía pública. Y también, el momento que ahora identificamos manejar o conducir a la defensiva es justamente eso, ¿no? Adelantarnos a la maniobra que va a realizar el otro conductor. Ustedes también pueden ver una imagen que habla de lo que les estoy referenciando. Y yo corro muchos riesgos de colapso, de colisión, de choque, de impacto en esta circunstancia en un momento que no miro toda la periferia que tengo a mi alrededor y realizo alguna maniobra de orden imprudente porque no observo lo que dice la ley y porque no aplico las estrategias de manejo defensivo. El conductor agresivo hace todo lo contrario, ¿no? No respeta las leyes, no respeta el común de los ciudadanos, no hace maniobras seguras en lugares adecuados y nosotros, por el contrario, vamos a tener mucho cuidado con ello. Entonces, dentro de las estrategias de manejo defensivo, tenemos que identificar, y eso esperamos que los compañeros de práctica de la conducción, teoría de la conducción también, por supuesto, revisen y pongan énfasis en ustedes en identificar lo que son los ángulos muertos. Porque, por ejemplo, el parabrisas nos permite ver lo que tenemos delante de nosotros, pero los espejos retrovisores, tanto el espejo central y los laterales, nos indican lo que está detrás nuestro. Pero por la composición del vehículo, los elementos que tiene el vehículo, hay o existen lugares que se consideran ángulos muertos, ¿no? Que hay que realizar alguna maniobra, como es mover el cuello hacia la derecha, hacia la izquierda, para poder alcanzar verlo, ¿no? Aunque la lógica nos dice que el conductor siempre tiene que estar mirando hacia adelante. ¿Por qué? Porque ha regulado perfectamente los dispositivos de ayuda para visión, que en este caso, como les decía, son los espejos retrovisores. Tenemos también que hablar como estrategias de manejo defensivo, aquellas reacciones y decisiones que en este caso para el conductor son instantáneas. Por eso también al final vamos a ver un tema que trata respecto de las distracciones en la conducción. Parecería poco cuando algún conductor se distrae por cosas que no están enmarcadas de la acción de conducción o en su defecto no está sano física y mentalmente para conducir y ahí vienen las distracciones, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y por supuesto, claro está, para poder hacer un adelantamiento, guardar siempre la regla de los 3 segundos, que lo explicaremos a su debida manera y con toda la claridad del caso. Y finalmente tenemos que ver dentro de la conducción a la defensiva aquellos factores adversos en la conducción, ¿no? Por ejemplo, estos son o vienen o se presentan por una razón. A veces usted no comió bien, no tuvo un descanso adecuado o ingirió alguna medicina con contraindicación, ¿no? Recordemos que siempre toda medicina que tal vez no está vigilada por el profesional en la materia, nos advierten los fabricantes de que la misma puede causar somnolencia, incapacidad para conducir maquinarias o vehículos, pues hay que guardar mucho cuidado con eso, ¿no? Y a veces, aunque esperamos que no, algunos casos muy esporádicos por tal vez el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. En este caso, todo lo que les acabo de manifestar conlleva a efectos muy negativos. Por ejemplo, la fatiga, no dormimos las horas adecuadas, apariciones de sueños o microepisodios de sueño, ¿no? El estrés que afecta al común de los ciudadanos por temas laborales, personales, familiares,
Sí, el tema de la visión, temporalmente desaparece la visión, justamente llevado por el cansancio. Algunas veces tiene otras causas, tiene otros motivos, la pérdida de la visión. Y tenemos también las distracciones, como les decía anteriormente, ¿no? Las distracciones se dan porque usted está discutiendo con alguien, está mirando a un costado de la vía, está manipulando un dispositivo electrónico. Las bondades de la tecnología son grandes, pero el momento de conducir tenemos que dedicarnos exclusivamente a conducir. Alteraciones emocionales conlleva con ello, claro está, tenemos algunas preocupaciones, estamos inquietos, estamos ansiosos, estamos molestos, estamos enfadados, no nos concentramos en la conducción y ahí es el pequeño problema para nosotros, guardar mucho cuidado con ello. Sí, eso en cuanto tiene que ver al contenido, que esperamos que sea entretenido para ustedes, no sea demasiado cansado como se ha enfocado en esta sesión, que ha sido brevemente. Y tenemos como herramientas disponibles la plataforma Moodle, que ya vamos a hacer una pequeña ambientación. La plataforma Zoom, en la cual nos estaremos viendo 2 veces por semana durante 10 semanas. Y las actividades a considerarse, habrá actividades intraclase y por supuesto actividades autónomas que ya están subidas en la plataforma Moodle, tareas, foros, debates, ensayos, etcétera. O en este caso también tenemos subidos un test. Y finalmente, ustedes tienen que revisar en la plataforma Moodle un total de 10 guías de aprendizaje. Cada guía de aprendizaje tiene su actividad anexa y para lo cual esperemos también tener el respectivo contacto con ustedes adicionalmente a las sesiones de Zoom a través de un grupo de WhatsApp, del cual ya les voy a compartir mi número telefónico, para poder ayudar en ese sentido. Adicionalmente a la rúbrica que ustedes tienen la obligación, digámoslo así, se recomienda que ustedes revisen la rúbrica para la cual ustedes van a saber en base a qué factores, en base a qué exigencias vamos nosotros a dar valoración a sus